Buenos días, sean bienvenidos. Hoy vamos a continuar hablando de oligoelementos, como ya les habíamos dicho en el programa anterior, y nos corresponde, por orden alfabético, hablar de molibdeno. El molibdeno es un metal esencial, o sea, es necesario para el organismo. El organismo sin molibdeno no puede realizar sus funciones. Ustedes van a ver que tiene una cantidad de funciones biológicas importantísimas, ¿no? Su nombre proviene del griego y el molibdeno, hablando de química, es un elemento químico que el símbolo de él es MO. Es un mineral que no se encuentra en forma libre, solo en forma de sales. Y la mayoría de los compuestos del molibdeno, esto es muy importante, son poco solubles en agua, pero el molibdato, que es el MO4,2, es soluble y se encuentra en grandes cantidades en el agua de mar, de donde es absorbido fácilmente por los seres vivos. Por tanto, cualquier alimento proveniente del mar y bañarse en agua de mar también, pues nos proporciona molibdeno. Es abundante en ese aspecto de la naturaleza, en el agua de mar y todos los alimentos provenientes del mar. Bueno, y prácticamente el molibdeno es abundante en todos los alimentos. Tiene una función en el mar que se considera vital, muy importante. Es liberar moléculas de oxígeno en el agua. Como ustedes vieron, la fórmula química contiene una gran cantidad de oxígeno. Bueno, pues las libera en el agua y estas pueden ser captadas muy fácilmente, o sea, estas moléculas de oxígeno, por los seres vivos que están en el océano. Algunas teorías actuales, y esta es la parte que consideramos muy llamativa también, dicen que el papel del molibdeno como catalizador y donante de oxígeno puede haber jugado un papel muy importante en el origen de la vida. O sea, el molibdeno liberando oxígeno en el mar primitivo puede haber sido un factor de los que garantizó que se pudiera formar la primera célula. Ya hemos hablado de eso. Y bueno, hablamos también del ciclo de vida, el primer ciclo de este canal. Las enzimas que contienen molibdeno se convirtieron en algunas bacterias primitivas en las más importantes catalizadoras para liberar átomos de las moléculas de nitrógeno, o sea, para actuar sobre las moléculas de nitrógeno y generar compuestos nitrogenados necesarios para la vida. Ustedes saben que todas las proteínas contienen nitrógeno. Ya habíamos hablado también que el nitrógeno es uno de los 4 elementos esenciales para todas las moléculas biológicas. Y es muy importante también este molibdato para liberar oxígeno en los mares y fertilizarlos. Y también las bacterias primitivas, bueno, ya al tener funciones importantes como estas enzimas cargadas de molibdeno, pues también fertilizaban los mares y facilitaban la vida. Esto ayudó a que de aquella célula procariota, que es el antepasado remoto de las bacterias actuales, surgieran las células eucariotas, de las que estamos formados nosotros. Todas nuestras células son eucariotas, como ustedes conocen perfectamente bien. El nombre de molibdeno deriva del griego, como ya les había dicho, del griego molibdos, y el molibdo significa como el plomo. ¿Por qué? Porque se parece mucho al plomo. Tiene un color muy parecido al plomo, blanco grisáceo, pero es más duro que el plomo. Y entonces los antiguos, bueno, cuando descubrieron el molibdeno, dijeron, parece plomo, pero no es plomo. Por tanto, vamos a ponerle como el plomo, un metal que es como el plomo. Su uso industrial es sobre todo en aleaciones. El acero con molibdeno ha logrado blindajes para los tanques de guerra y vehículos blindados en el ejército mucho más ligeros y mucho más resistentes que los anteriores. Y estos vehículos de combate tan resistentes y tan ligeros han permitido que sean más protectores para la tripulación que va adentro. Muchos de los tanques de guerra actuales están formados con aleaciones de acero con molibdeno. Y muy curioso, otros están formados también de aleaciones de acero con un poquitico de uranio. Y esto los hace mucho más resistentes y más ligeros. No es lo mismo un tanque de guerra o un blindaje grueso, muy pesado, que le cuesta trabajo moverse en algunas tierras, que un tanque de guerra ligero. Y desgraciadamente la guerra existe, ¿no? Yo no soy pro guerra, todo lo contrario, pero la guerra existe. Y cuando un país es atacado, pues también tiene que defenderse, tiene que tener cómo defenderse. No podemos ser puramente pasivos. Al pasivo se lo tragan. Recuerden eso. No tenemos que ser agresivos, pero al pasivo se lo tragan. Y por tanto tampoco se puede ser muy pasivo. Las necesidades diarias de molibdeno en el ser humano no se han podido establecer. ¿Por qué? Porque realmente no hay déficit de molibdeno. O sea, hay tanto molibdeno en los alimentos, en todo lo que está alrededor nuestro, que un déficit de molibdeno no es factible, no se ha encontrado. Lo que sí se sabe es que el cuerpo humano contiene alrededor de 0,07 miligramos por cada kilogramo de peso. Una cantidad muy pequeñita, pero esta cantidad muy pequeñita es importante. Se concentra sobre todo en el hígado, los riñones y las vértebras.
porque son los órganos donde él va a tener funciones más destacadas, como veremos ahora dentro de unos momentos. Pero también se encuentra en el esmalte de los dientes y se considera que es muy importante para la prevención de las caries. O sea, la existencia de molibdeno da más dureza al esmalte, lo hace más resistente y más difícil que pueda ser perforado. Diariamente ingerimos entre 0,12 y 0,24 miligramos de molibdeno, dependiendo del tipo de alimento que estemos consumiendo. Pero esta cantidad es más que suficiente. O sea, con una dieta normal no hay carencia de molibdeno. Los alimentos con mayor concentración de molibdeno son la carne de cerdo, la de cordero y el hígado verde y todo lo proveniente del mar, como ya les había dicho también. Las judías verdes, las lentejas, granos de cereales, harina de trigo, huevos y semillas de girasol. También contienen cantidades importantes de molibdeno. Como ustedes ven, es lo que comemos todos los días, ya que no es un problema. El factor dietético no es un problema para la carencia. Por eso la carencia de molibdeno no existe. Por lo menos no se ha encontrado. ¿Cuáles son las funciones del molibdeno en el organismo? Porque estamos hablando, es muy importante, pero ¿por qué? En primer lugar, forma parte de una enzima que se llama xantina oxidasa. Y esa xantina oxidasa va a catalizar una reacción que convierte la xantina, que es un producto del metabolismo, en ácido úrico y al mismo tiempo interviene en la eliminación de ácido úrico en los riñones. Estas acciones evitan el acúmulo de este ácido y por tanto previenen la gota. Se considera que el molibdeno es un factor imprescindible para la prevención de la gota, esa enfermedad articular que se inflama todo, que la persona le duele mucho, que no puede ni moverse, que el roce de la ropa le molesta. Bueno, pues el molibdeno es uno de los factores que previenen la aparición de la gota. Segundo, decisivo en el metabolismo del azufre en el organismo. Nosotros contaremos azufre, nuestro organismo tiene azufre, ¿no? Pero este azufre necesita ser metabolizado, incorporado a algunas enzimas, necesita ser utilizado y necesita ser eliminado. Y el molibdeno juega un papel importante en esto, en el metabolismo completo del azufre. En tercer lugar, activa enzimas hepáticas que degradan diferentes productos. Y entre ellos, ¿cuál? Muy importante. Entre los productos que degrada está el alcohol. Si no fuera por el molibdeno, nos emborracharíamos más fácil. Hay personas que se emborrachan muy fácil, hay personas que tienen mayor resistencia. Bueno, pues el molibdeno es uno de los factores que permite la degradación rápida del alcohol. Vamos bebiéndolo, llega al hígado, se degrada y entonces cuesta más trabajo embriagarse. Así que los que les gusta beber, ya saben que el molibdeno los ayuda a aguantar, ¿eh? Forma parte al menos de 50 enzimas conocidas. O sea, tiene un papel enorme en el metabolismo del organismo. Favorece la actividad del sistema inmune y por tanto la defensa del organismo ante infecciones. El molibdeno es un factor que ayuda a la defensa. Libera hierro de compuestos que lo contienen, por lo tanto ayuda a prevenir la deficiencia de hierro y ayuda también a la formación de glóbulos rojos. Indirectamente, ¿no? Indirectamente. Forma parte de diferentes compuestos orgánicos, incluyendo proteínas e hidratos de carbono. Contribuye a mantener sano el esmalte dental, o sea, prevención de caries. Participa en el depósito de calcio en los huesos, ayuda a que los huesos sean más resistentes porque tienen más calcio, son más fuertes. En los seres humanos, como ya les decía, no se conocen casos de deficiencia, pero tampoco se conocen casos de toxicidad, porque la cantidad de molibdeno, a pesar de que está contenido en muchos alimentos, no es excesiva. Y generalmente, como la utilización industrial es en blindaje, pues nadie se come los blindajes. Y por tanto, bueno, pues no se conoce toxicidad en el ser humano, pero en animales sí. Y se ha visto que en animales causa diarrea, retraso en el crecimiento, infertilidad y bajo peso al nacer. Si se ingieren más de 10 miligramos por día, es tóxica en los animales. Se ha observado que niveles elevados de molibdeno interfieren en el metabolismo del cobre. ¿Por qué? Porque interfiere su unión a las proteínas transportadoras. O sea, tienen transportadores comunes, entonces el molibdeno aprovecha, se une al transportador y el cobre se queda en los depósitos. Por allá ya habíamos hablado del cobre. Bueno, pues ya ustedes saben que es uno de los factores que tiene que ver, pero esto es a cantidades excesivas, ¿no? Con la deficiencia de cobre, precisamente las cantidades excesivas de molibdeno. Esto se ha visto sobre todo en animales, pero en el hombre también puede producirse. Y se ha visto que causa carencia de cobre, tampoco crítica, ¿eh? Porque no ingerimos tanto molibdeno como para eso. Puede causar daño en los pulmones, en el hígado y en los riñones. Les digo que todo esto se ha visto en animales. En el ser humano no se ha visto toxicidad porque nosotros no ingerimos cantidades excesivas de molibdeno. Y la deficiencia con lo que se ha relacionado es con un aumento de incidencia de casos de neoplasia escamosa de esófago.
O sea, no hay otros síntomas, lo que se ha visto, y esto es un efecto estadístico, vamos a decir así, que en las áreas de bajo contenido de molibdeno en la dieta, pues hay un aumento de la frecuencia de cáncer escamoso de esófago. Pero tampoco es un factor directamente relacionado. O sea, no hay una deficiencia de molibdeno bien establecida, y esto es en áreas donde hay poco molibdeno, bueno, pues hay un aumento de cáncer escamoso de esófago. No estoy menospreciando el dato estadístico, pero estoy diciendo que es un dato estadístico y que el cáncer, como si ustedes vieron el ciclo de cáncer, saben que es multifactorial la aparición del cáncer, no uno solo. Bueno, acabamos con el molibdeno. Muchas gracias por haber llegado aquí, fue un programa no tan extenso y los invito para participar en el próximo programa. Hasta entonces, ¿eh? Nos vemos.